presento a la primera de nuestras intervinientes, que muchos la conocerán, o casi todos. Isabel Alonso Dávila, nacida en Salamanca, sin embargo, cuya vida ha transcurrido en distintos lugares, en Valencia, en Granada, donde comenzó en sus estudios su militancia antifranquista, que le valió diversas detenciones, si no me equivoco, en 1972, 1974 y 1975, en una de las ocasiones estando embarazada, procesos judiciales, procesos penales ante el famoso Tribunal de Orden Público, cuyo heredero institucional conocen bien los españoles y las españolas que nos acompañan, y que después trasladó su militancia a otros campos diferentes. Es un ejemplo de la lucha por la memoria y contra la dictadura, por la libertad, pero también es un ejemplo de participación en espacios vecinales, de participación en el movimiento democrático de mujeres, de participación en la Asociación per el Dret a Morir Dignament, y es responsable de pedagogía de memoria en la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Creo que lo he dicho bien. Perfecto, con personas. Así como ha sido catedrática en el Instituto de Historia y Geografía y autora de diversas obras que han recibido distintos premios. Recibido en varias ocasiones el premios del Ayuntamiento de Barcelona, premio 8 de marzo del Ayuntamiento de Barcelona, ¿cierto? Aparte de ser novelista, ha escrito la novela Como un pulso y participa en el equipo de redacción de la revista Mientras tanto. Podemos citar entre sus obras más conocidas Plaza de los Lobos, 1968-1977, Memorias de estudiantes antifranquistas de la Universidad de Granada, de 2024, La posguerra fue peor que la guerra, los años 40 y 50 en el casco antiguo de Alicante, en coautoría con Cristina Sánchez, que es un libro de 2022, o La República de las Mujeres, el cine nos da pistas, de 2002. Así que sin más, con un agradecimiento, pues le cedo los 20 minutos de palabra que le hemos concedido desde la organización. Muchas gracias. Por la presentación, y es que en la presentación me he acordado de que me había dejado el libro, que a lo mejor leo algún fragmento, y por eso gracias por recordarlo, porque me he ido corriendo a buscarlo. Ahora sí podemos poner ya mi PowerPoint, la presentación, perfecto. Paso quizás, que ya está. Vale, pues voy a hablar de la memoria, de cómo las mujeres estudiantes del antifranquismo han empezado a hacer memoria o llevan unos años haciendo memoria, pero bueno, quería recordar, y en esto, como oí a Alberto ayer por la tarde y le he oído hoy, pues esta breve cronología para situarnos de que el movimiento estudiantil antifranquista, como dijo Carlos ayer también, Alberto ayer, pues en el año 56 es como su momento fundacional. Durante estos años en que existió el Sindicato de Estudiantes Universitarios de Falange Española, aquí gente del PSUC y del PC aprovecharon las posibilidades, como se hacía también en el Sindicato Vertical, para presentarse a las elecciones en el SEU, y de hecho hicieron estallar el SEU, ¿no? Y así pasamos ya a esta segunda etapa, que es la del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Empieza, pero después se extiende. Allá abajo veis el tampón que preparó el Sindicato Democrático de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Por eso es DEUP o es DEUG, ¿no? Como en este caso. O sea que, y ahí yo participé en unos coletazos en una de estas coordinadoras interuniversitarias, que es curioso pensar cómo llegué a Barcelona en tiempos, digamos, de dictadura, con una cita que te tenías que aprender de memoria, porque no la podías llevar apuntada a ningún sitio, pero de alguna manera llegabas a reunirte con representantes de los distintos distritos universitarios, y se hacían reuniones y se programaban luchas. Me voy a poner el reloj. Bueno, y a partir del año 70, la crisis del Sindicato Democrático de Estudiantes va a llevar a la creación de otras plataformas de lucha, como los comités de curso unitarios, donde había
muchos otros partidos, además del PC, que había sido el mayoritario en la fase del Sindicato Democrático de Estudiantes y que siguió siendo muy importante, por lo menos en la Universidad de Granada, donde yo estudié, pero compartíamos también con otros grupos que habían aparecido a partir normalmente de escisiones a partir del propio PC. Este libro, El antifranquismo en la universidad, el protagonismo militante, de Jordi Sancho Galán, un joven historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona, os lo recomiendo porque es una visión muy general del movimiento estudiantil, pero como parte de una tesis doctoral y de un trabajo de final de grado, tiene una cantidad de documentación, pero se lee muy bien, o sea que ahí hay una buena manera de acercarse a, a este momento. Bueno, sobre la importancia que tuvo el movimiento estudiantil, a veces hay estas cosas del movimiento obrero, fue claramente el más importante, os lo digo ya para empezar, pero a veces hay como estos celos o estas discusiones entre qué papel jugó el movimiento estudiantil. A mí me gusta recordar que de los 3 estados de excepción estatales, porque hubo también un estado de excepción en Asturias cuando las huelgas mineras y varios en Guipúzcoa, o sea que fueron provinciales, de los 3 estatales, 2 de ellos están relacionados con la lucha estudiantil, que quizás preocupaban de manera más importante, también creo que se ha dicho esta mañana, o si no fue ayer, que confundo las dos conferencias de Alberto, pero la Universidad Española de los 50, desde luego, era casi de los hijos de los vencedores, aunque ya había también otras personas, y en los 60, 70 se empieza a democratizar, pero esta idea de que los hijos de los vencedores de la guerra civil se están haciendo antifranquistas, como fue el caso personal mío, pero de muchos otros compañeros de facultad que eran hijos e hijas de generales franquistas, bueno, fue una época que realmente la lucha contra el autoritarismo también de nuestras propias familias nos llevó a encontrarnos con la lucha contra la dictadura, una forma de autoritarismo político clarísimo. Veis que los dos, el primero del 56 es del 10 de febrero y resulta que el 7 de febrero hubo la primera manifestación estudiantil en Madrid y el 16 de febrero fue el cese de Ruiz Jiménez, de 2 ministros franquistas, pero Ruiz Jiménez era el de Educación. Y el otro estado de excepción estatal del 24 de enero del 69 tiene que ver con un hecho que ya ha recogido una de las memorias que después os diré, de mujeres, que es este asalto al rectorado de la Universidad de Barcelona, o el 20 del 1 del asesinato de Enrique Ruano. Es decir, que realmente estos dos estados de excepción están muy relacionados con el movimiento estudiantil. El tercer estado de excepción estatal fue el 14 de diciembre del 70 y está relacionado con el proceso de Burgos, claramente relacionado con el movimiento obrero. Además, los vasos que había entre movimiento estudiantil y movimiento obrero, yo, por ejemplo, una de las veces con la huelga de la construcción de Granada del año 73, creo recordar, si no aquí hay gente que nos recordará si era 72 o 73, por ejemplo, ahí los estudiantes fuimos a repartir octavillas a las obras para ayudar a nuestros compañeros obreros de la construcción que estaban encerrados en la curia de Granada, aprovechando esas posibilidades que daba a partir del Concilio Vaticano II una parte de la Iglesia progresista y que posibilitaba que en los recintos religiosos la policía, para poder entrar, tuviera que tener el permiso del obispo, y eso hacía que los curas progres, los curas obreros, pudieran avisar antes si se estaba diciendo allí una reunión. Bueno, esto pretendía ser solo una muy breve introducción para pasar, bueno, con esto recuerdo lo que ahora os he contado, creo que, y con esto recuerdo este segundo estado de excepción. Aquí vemos unas fotos que se publicaron en La Vanguardia sobre cómo había quedado el rectorado de la Universidad de Barcelona, y este estupendo libro que también recomiendo, de Javier Padilla, a finales de enero, y que la editorial le impuso el título, lo ha contado él mismo, puesto que participé en la presentación que se hizo del libro en la Universidad de Alicante, y la editorial le puso La historia de amor más trágica de la transición. Él no quería poner este título, pero es verdad que hay una historia de amor muy trágica aquí. En medio está Enrique Ruano, a la derecha está Lola, que fue su novia entonces, y a la izquierda, bueno, según yo los veo, está Sauquillo, que fue asesinado
en el despacho laboralista de Atocha, y Lola murió también a finales de enero, ya fue malherida en ese mismo atentado de Atocha. Bueno, entonces ya lo último sobre esta introducción, sobre la importancia del movimiento estudiantil, más que en discusiones, sabéis que hay una serie de documentos que son los del Tribunal de Orden Público, interesante la cronología del 63 al 76, porque como fue un tribunal especial para dejar de juzgar las huelgas y las luchas antifranquistas por tribunales militares como rebelión militar, o sea, hasta el año 63 los juicios a los antifranquistas, armados o no, eran juzgados por tribunales militares. El escándalo de los juicios a los mineros de Asturias en el 62 fue la primera campaña internacional de Amnistía Internacional. Entonces, una España de Franco diciendo ya somos una democracia orgánica, no somos una dictadura, y ver a militares con su sable juzgando a mineros asturianos por hacer huelga, claramente era una contradicción tan flagrante que inventaron este otro tribunal que después ha tenido un traslado de los jueces a la Audiencia Nacional, ¿no? Pero entonces esta cronología es muy interesante para los historiadores e historiadoras que quieren estudiar la segunda etapa del franquismo. Y hay una cantidad de documentos tan ingentes que ahí hay muchísimo para hacer tesis doctorales sobre el TOP en Sabadell. Se han hecho estudios pequeños, el TOP en Manresa, porque se trata de ir siguiendo a los distintos procesados de los distintos lugares. Bueno, esta historiadora Sara Núñez de Prado Clavel y Raúl Ramírez Ruiz han publicado en un artículo una cata sobre estos documentos que les permite acercarse a esta valoración. Es una cata, repito, el volumen de papel es tan ingente que aquí seguirá saliendo. También sobre qué partido tuvo más peso en la lucha, sí que podremos saber qué partido tuvo más personas juzgadas por el Tribunal de Orden Público. Eso está en los papeles y poco a poco pues, se irá viendo. En todo caso, esta historiadora y este historiador nos señalan que de los procesados por el Tribunal de Orden Público en su cata, el 53% eran de oposición obrera. O sea que tenemos la mitad, más de la mitad de oposición obrera. La oposición nacionalista, curiosamente, aparece aquí la gallega, la canaria, la vasca, evidentemente, y la catalana. No he puesto esta diapositiva, pero este artículo es muy interesante para llegar a unos ciertos porcentajes a partir de una cata. Y como veis, la oposición universitaria al 15%, ayer Alberto ya señalaba, la universidad estamos 5 años, entonces hay un intercambio generacional rapidísimo, entonces vemos, bueno, que tuvo su importancia en la lucha antifranquista este 15% de movimiento estudiantil, y muy interesante también pensar que en muchos casos eran hijos de franquistas, con lo cual dolía un montón al régimen, que a pesar de lo que nos ha contado esta mañana la profesora de Almería, de todos los intentos de crear consenso, pues luego los consensos resaltaban las costuras, porque todos sabíamos en la España que estamos viviendo y os la podemos contar. Este libro de Juan José del Águila es un libro que ha analizado solamente las sentencias del TOP. Yo, por ejemplo, estuve procesada por el Tribunal de Orden Público, pero como me amnistiaron cuando murió Franco, yo no llegué al tribunal. O sea que todavía queda aquí por estudiar todos los que estábamos procesados cuando nos indultan, y este libro solo se basa en las sentencias porque es algo que está publicado. Bueno, pero es un libro fundamental sobre el Tribunal de Orden Público. Juan José del Águila es muy amigo de nuestra asociación y siempre, bueno, además es que es un libro muy útil con listados de abogados, por ejemplo, importantísimo, listados de personas procesadas por el Tribunal de Orden Público, donde aparece Carles Vallejo, pero si vais a buscar mi nombre no lo encontraréis porque yo fui indultada antes de que se emitiera sentencia sobre mi detención y sobre mis acusaciones, que eran siempre, no he puesto en las diapositivas, asociación ilícita y propaganda ilegal, era la inmensa mayoría, derechos constitucionales ahora, pero bueno, no sigamos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de Cataluña en este libro Top Cat, una publicación pequeña muy interesante
Dice, entre los procesados que han estado clasificados, los más numerosos son los estudiantes, un 22,7%, y siguen en importancia numérica los que trabajaban en el sector del metal, 17,31%, en la construcción el 8,80% y en la construcción el 8,85%. Si sumamos, no más bajito, sino más despacio, me estoy acelerando. Si sumamos 17 más 8, que son todos obreros, ya no salen más que los estudiantes. Pero bueno, volvemos a ver, o por ejemplo, en Sabadell, las profesiones de los procesados, obreros 73, técnicos 18, estudiantes 11, comerciantes y empresarios 8, empleados 7, administrativos 6. Bueno, veis que el movimiento estudiantil tuvo su importancia, se ve también en la represión que sufrió por este tribunal. Y entonces ahora viene ya el tema de la memoria. Entonces, en este libro, que será el que más me referiré hoy y que está también en digital, o sea que se puede adquirir perfectamente, dice uno de los autores, que fue uno de los detenidos en Granada, José Antonio González Alcantuz, un antropólogo bastante conocido en Italia porque ha trabajado mucho aquí. En su texto, él dice: nunca he entendido bien por qué en la España del franquismo e incluso del tardofranquismo las memorias militantes han sido escasas en comparación con las surgidas en medios de izquierda de países cercanos, por ejemplo, Italia. Gallo y Poma, 2013. En una conversación con una colega italiana me señalaba que en su país hay unas 700 memorias escritas por resistentes que ella se aprestaba a estudiar. Me lo comentaba sentados en la Sapienza. Bueno, aquí hay personas que todavía pueden escribir sus memorias, a las que invito cordialmente a que se pongan, o sea que tenemos todavía tiempo para escribir memorias de militantes antifranquistas, autobiografías, autoficciones. Aquí tenemos otra persona que también acaba de publicar una novela que tiene que ver con la memoria, quiero decir que se van haciendo cosas. Bueno, yo me voy a dedicar a deciros que sí que hay algunas, pocas todavía, memorias de mujeres estudiantes antifranquistas. En este libro que ha publicado la Universidad de Granada, que como veis se llama Plaza de los Lobos 1968-1977, Memorias de estudiantes antifranquistas de la Universidad de Granada, la cronología está marcado por, esto ha sido un proceso de escritura voluntaria de unas 73 personas que estuvimos en un grupo de WhatsApp porque la Universidad de Granada nos hizo un homenaje. Estos son ejercicios de memoria también. Para este WhatsApp en que cada uno iba sumando a los otros que conocía, explicaba quiénes habían muerto ya. De estos 73, yo que coordiné este libro, hoy no se está grabando, así que se está, no diré, luego os cuento una anécdota particular cuando nos esté grabando, pero de este libro que yo coordiné, a todas estas 73 personas se las invitó a que quien quisiera escribiera. Y de estas personas fuimos 13 las personas que decidimos transmitir en un capítulo de este libro. O sea, es un libro de memorias, ¿no? Como dice. Bueno, recientemente se ha publicado un libro sobre la prisión de mujeres de Barcelona, de la Trinitat, del barrio de la Trinitat, en que dentro de los testimonios que se recogen en la segunda parte del libro podemos ir entresacando mujeres universitarias que han dado su testimonio entonces, también hay muchas obreras, etcétera, pero bueno, se pueden ir recogiendo. Y luego en páginas web, pues esta de feministas valencianas, que está Carmen Alborch, están muchas otras, podemos ir entresacando también de estas entrevistas publicadas en la web Memorias de estudiantes antifranquistas. Y nuestra asociación ha generado este archivo que lo tendréis en nuestra página de YouTube, lo podéis encontrar, Asociación Nacional de Expresas Políticas del Franquismo, Personas Expresas, Generación Top. Hay una playlist en que hemos recogido testimonios y muchos también son de estudiantes. Pero como yo os digo, sobre todo, pues lo que más quería comentaros hoy en el tiempo que me queda es qué mujeres han escrito en este libro de la Universidad de Granada. Entonces tenemos un capítulo que se llama Memoria, intrahistoria de la huida, el estado de excepción
de 1970, de Socorro Robles Vizcaíno. Otro capítulo, pero recuerdo y recordando, digo, un 27 de febrero me cambió la vida, de Juana García Ruiz. Otro, Cárcel y actos de amor, cantas increíbles y otros sucesos, de Lola Parras Chica. El mío, la Brigada Político-Social, registraba nuestras casas y encontraba libros y escritos que hablaban de libertad. Yo tengo el acta de registro, o sea, porque he ido a los archivos y he buscado en mi expediente. Entonces tengo la lista de libros que se llevaron de mi casa y tengo la lista de panfletos que se llevaron de mi casa. Por eso puedo decir, de que no tendremos tiempo evidentemente, pero... Y la carta, lo tenéis en el artículo, quien está interesado, y la carta de una madre de Carmen Morente Muñoz. Bueno, si entramos aquí a ver quiénes eran estas personas, pues Socorro nació en Granada en 1949 y desde los inicios de su carrera universitaria participó en el movimiento estudiantil antifranquista. Preparando esta intervención he visto que justo las 5 mujeres que escribimos estuvimos en el PC, pero frente a otros compañeros que a veces nos dicen, esto no volverá a ser solo recogerlos del PC, hemos de decir que aparte de que fue voluntario, hay entre los testimonios de los hombres gente de la Liga Comunista, gente de las plataformas, o sea que hay de otros partidos políticos, ¿no? Bueno, fue encarcelada y procesada por el Tribunal de Orden Público, luego ha sido catedrática de instituto y muy importante porque ha hecho este cambio vital que hemos hecho muchas de nosotras también, del antifranquismo a incluirnos en el feminismo ya de los últimos años del franquismo y de la transición. Por lo tanto, ha recibido muchos premios, entre otros el último, hace nada, el Mariana Pineda del Ayuntamiento de Granada. Bueno, entonces seguimos que Soco, y aquí la vemos en las fotos que están publicadas en el libro, en su momento, aquí recién salida de la cárcel de Granada, que seguro que se fue corriendo a la peluquería para quitarse la... Pero bueno, yo me voy a pasar rápidamente, vais a ver prácticamente solo las fotos. Aquí vemos este traslado de Soco después de una boda. Bueno, hubo muchísimas bodas políticas, la mía también. O sea, a mí, después de salir de la cárcel de Granada, mis padres me encerraron en la cárcel familiar y la única manera de salir, esto nos pasaba más a las mujeres que a los hombres. O sea, la represión familiar, o sea, el hecho de la deshonra de la familia por haber caído, por ser comunistas. Bueno, ya no me alargo, pero bueno, aquí veis a Soco participando en las primeras jornadas de la Asamblea de Mujeres de Granada en el 75. Yo también fui ahí, recuerdo, y luego, bueno, pues tenemos más cosas. Quería leeros unos documentos de Soco, no tengo tiempo porque ya estoy controlando un poco lo que me queda, pero la verdad es que me da pena porque merecería pena, pero os quiero presentar a las demás. Juana García Ruiz, que es el segundo testimonio, nacida en el 53, filología románica, participó también en el PC y detenida en Granada en febrero del 74 y encarcelada hasta su puesta en libertad. Y luego, fijaros, Mujeres en Tránsito, la construcción de la sexualidad y los géneros. También Juana García Ruiz hizo desde la lucha política, llegó a la lucha feminista. Entonces ya leíamos El combate sexual de la juventud de Wilhelm Reich, con lo cual, bueno, fue muy divertido aquella época porque Wilhelm Reich decía que las parejas monogámicas eran absolutamente burguesas y entonces había que ligar lo más posible, pues nosotras muy contentas y los compañeros también. A veces algunos compañeros se equivocaban y pensaban que queríamos ligar y no queríamos ligar, también se lo dejábamos claro, pero en todo caso también recuerdo que leíamos La bolchevique enamorada de Alexandra Kollontai. O sea, había algunos libros que entraban clandestinamente que ya nos estaban acercando al segundo sexo, de Simone de Beauvoir, fueron libros que llegaron a nuestras manos. Veis que, por lo tanto, Juana hizo lo mismo. Una de las cosas que me interesa de estos testimonios es cómo entra el cuerpo a veces más. O sea, Juana recuerda que para ir a hacer aquella panfletada se había puesto una minifalda porque para ir a las manifestaciones nos decían que no había que ir vestidas de progres, que había que ir disfrazadas de chicas. Bueno, una vez, eso lo recuerda Carmen Morente, yo no me acordaba. Llegué a un momento en que fui la responsable de la célula del partido en Filosofía y Letras
y entonces no teníamos ya sitios para hacer reuniones, los habíamos quemado todos y a mí se me ocurrió la brillante idea de decir, vamos al hotel Granada Palace, creo que se llamaba, muy pijo. Digo, pero vestiros de pijas, por favor. Entonces fuimos todas vestidas de pijas. ¿Y qué pasó? Que los camareros no nos quitaban el ojo de encima y casi no pudimos hablar nada. Pero bueno, en todo caso, a Juana García Ruiz, a veces nos pasa cuando contamos estas cosas, voy a intentar contar también las cosas dramáticas, venga, con Juana voy, que Juana García Ruiz la detienen en minifalda en el mes de febrero, Granada. Entonces, recuerda de su paso por la comisaría del Albaicín un frío atroz, precisamente por cómo iba vestida aquel día, ¿no? Y cómo este frío se convierte en un instrumento de tortura, aparte de que luego la torturaron. Cuando venga muy rápidamente, otro testimonio es de Dolores Parra Chica, voy a pasarlos ya muy rápidamente porque me está corriendo el tiempo. El testimonio de Lola, sobre todo de la cárcel y los sistemas. La cárcel de Granada tenía la parte de hombres y la parte de mujeres separada por este cuerpo central, que es lo único que queda ahora mismo del edificio, lo han tirado y entonces lo han puesto en lugar de memoria, eso sí. Entonces, cómo pasaban mensajes de la parte de hombres a la de mujeres. Mi testimonio está basado en el registro. Como os digo, tengo toda la documentación porque la he ido buscando por los archivos y bueno, aquí podéis ver que en toda nuestra educación de las monjas franquistas pues se fue a la porra en cuanto nos hicimos antifranquistas y a favor de la libertad sexual. He escrito una novela en que, ya jubilada, no soy novelista, pero es una novela llena de memoria y como la he escrito para que la leáis, pues os la recomiendo. Aquí hay gente que la ha leído, ¿vale? Bueno, y el último de estos testimonios, Mari Carmen Morente Muñoz, que todo el mundo la conocíamos como Morente, pues es muy dramático y lo que es más bonito aquí fue la función que tuvo su madre en moverse. Ella se autolesionó en comisaría porque el terror a la tortura era tal que quiso que la llevaran a un hospital, terminó en el psiquiátrico de Granada por intento de suicidio, no se quería suicidar, quería salir de allí para que la llevaran a un hospital y los movimientos que hizo la madre desde fuera. Mira, que este se me pone la carne de gallina, no se me ha puesto en los otros, o sea que más recomendado todavía. Bueno, ya para terminar, deciros que no solo ha sido este testimonio, que es el que más conozco porque he estado relacionada, pero hace unos años leí el libro de Ana Puertolas, El Grupo, o de Pilar Aguilar, No quise bailar lo que tocaban, también son testimonios muy interesantes, y ahora han salido muy recientemente, aparte del mío, estos otros dos libros en catalán, que el mío no está en catalán, por cierto, hace referencia a un poema de Celaya, como un pulso que golpea las tinieblas, que lo aprendí en todas estas canciones que estamos comentando estos días. Ubando Natot, Cristina Ferrera del PCI, del Partido Comunista Internacional, bueno, tiene una vida apasionante y el libro se lee, si leéis catalán, bueno, y Memoria Dibuixada acaba de salir. Es un libro de Roser Rius y Camps, en que además, y esto lo paso súper rápidamente porque no tenemos tiempo, pero Roser Rius ha sido después ilustradora de libros, había estudiado Bellas Artes y en este libro están los dibujos que hizo en la cárcel y que enviaban las cartas a su compañero que estaba en la prisión de Carabanchel. Entonces aquí, como veis, hay unas fuentes maravillosas también para trabajarlas en clase, a partir de estas fuentes hacer tesis ligadas con el mundo de Bellas Artes. Las recogí casi todas y bueno, recomiendo estos libros y muchas gracias.